Buenos días, segunda sesión, quinto cuatrimestre de la ETIC, Teoría Curricular, Universidad del Norte de Tamaulipas. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con la segunda presentación. A ver. La última persona en participar en la sesión anterior, ¿quién fue? ¿No se acuerdan? Ok, otra vez empezamos con Ana. 7.5 Análisis de programas afines que ofertan otras instituciones educativas. El nuevo institucionalismo sociológico y el estudio de la educación, al incursionar en el análisis institucional, distintos autores coinciden en que no se trata de una perspectiva nueva. Maestra, ¿se escucha bien? Sí, sí la escucho. Ok. Por el contrario, es tan antigua como la reflexión de Durkheim sobre los hechos sociales como cosas. El institucionalismo representa un enfoque particular del estudio de los fenómenos sociales, económicos y políticos. Sin embargo, es difícil precisar su significado debido a los diferentes conceptos que asume de acuerdo a las disciplinas desde las cuales se aborda. El interés por el estudio del contexto institucional como elemento explicativo del comportamiento y la conducta de individuos y grupos es un supuesto clave en el nuevo institucionalismo. Es dentro de las instituciones donde los individuos toman decisiones, diseñan organizaciones y eligen entre otras distintas alternativas de conocimiento. Por ello es importante comprender las características de estos contextos que los motivan a decidir o a actuar de una determinada forma. Sí. Ok, Ana. ¿Qué necesitamos para definir el institucionalismo? ¿Qué elementos lo componen? Tanto aspectos sociales, económicos, de que se está viviendo en el lugar, en el entorno. Ok. ¿Cuál es el institucionalismo de UNT a su percepción? Bueno, pues yo lo veo, por ejemplo, en lo económico, que pues te da como que facilidades. Ajá. ¿Sí? Sí. Adelante. Lo social, o bueno, también podría entrar en lo económico, puede ser que pues, por ejemplo, hay escolarizado y hay sabatina, entonces te da como que varias opciones para que estudies. Así es. Entonces, nada más eso o algo más. Todo lo que usted, No, nada más eso. ok. ¿Alguien más? Institucionalismo dentro de UNT, ¿cómo lo manifiesta? Martín. Bueno, yo pienso que es una institución que educa para todos, es decir, no se restringe a edades, criterios de ideologías, entre aspectos económicos y que busca que la educación llegue a todo el mundo. Exacto. Tanto lo que me comentó Ana como lo de Martín, la educación es para todos.
Aquí no hay distinciones de que si vienes o no vienes, de donde sea, que si trabajas, no trabajas, pero principalmente el apoyo que se le está dando al estudiante, al alumno, es el de los horarios. Aquí hay una flexibilidad enorme en la que si trabajas toda la semana, vienes el sábado o vienes el domingo, que también tenemos la oferta para las personas que son trabajadoras, o entre semana de lunes a jueves, que también se apertura para trabajadores. La verdad está bien flexible el horario. La principal preocupación de la universidad es esa, o sea, que no te quedes sin ser alguien en la vida. Ya depende de uno concluir ese compromiso que hicimos al inicio. Yo trabajo, yo estudio, a lo mejor tengo mi familia también y en el pasado no pude hacerlo porque a lo mejor en la universidad en la que yo quería ingresar, pues me pedían un promedio o me pedía que tuviera preparatoria de 3 años o una carrera técnica y pues no pude ingresar en ese momento por esos factores, porque no cumplía con los requisitos o porque a lo mejor a muchas mujeres nos pasa temprano, a temprana edad tuvimos familia y hasta ahí se nos quedó y ya no hicimos nada. Entonces, tenemos esa oportunidad, ya depende de nosotros si la tomamos o no. Ahora sí que el que quiere estudia y el que no, solito se pone sus trabas. Deyanira, adelante. Antecedentes y principales aportes. El nuevo institucionalismo sociológico tiene sus raíces en dos fuentes esenciales. La primera se relaciona con los aportes de los autores Marx, Durkheim y Weber. La segunda fuente se encuentra en el viejo institucionalismo de Selznick en 1949 a 1957 y en el análisis funcionalista de la sociedad de Parson 1935 a 1935. El primero hace énfasis en el papel de la cultura y los valores y los símbolos en la conformación de la realidad organizacional. Por su parte, Parson intentó reconciliar una aproximación objetiva y subjetiva para la acción social, enfatizando que las estructuras normativas existen independientemente de los actores. Parson aplicó un argumento cultural institucional a las organizaciones examinando la relación entre una organización y su ambiente y las formas en las cuales el sistema de los valores de una organización es legítimo por sus conexiones a los patrones institucionales principales. Scott, 2018. 2008. Ok, permíteme. Ya regresé, es que se me cayó el celular aquí y se me fue la señal. Tengo una serie de mensajes que me están llegando y pues le moví mal. Ok, Deyanira dice, ¿cuál es el papel del estudiante según el institucionalismo? Deyanira. ¿En dónde entra el estudiante? ¿Forma parte de qué? Al igual que el docente, el personal. De una cultura. Entra dentro de los actores que forman parte de los elementos.
de la educación. ¿Cómo se define la cultura del alumno? La cultura del alumno se define según la zona geográfica en la que se encuentra. Hay que recordar que para cada zona de México tenemos un modelo según el estado en el que se encuentre y a su vez está regido por un modelo que es el federal. ¿Ok? A ver. Elena, adelante. Nuevo institucionalismo sociológico y educación en el contexto de los cambios. Si bien el nuevo institucionalismo sociológico ha permitido explicar distintos problemas en el campo de la educación, recientemente Meyer y Rowan, 2006, han reconocido que es necesario incorporar en su análisis los cambios sociales, económicos y políticos que se observan en el mundo y que no fueron considerados en los primeros aportes realizados a finales de los 70 y principios de los 80, reflejados en los trabajos seminales. De estas transformaciones destacan a una mayor diversificación en los proveedores de educación, b, mayor acoplamiento en algunas organizaciones, c, el papel central de la institución educativa en la sociedad. Ok, Elena. Quisiera saber por qué no fueron tomados en cuenta esos rasgos en la investigación de 1970 y ahora sí, ya se está tomando en cuenta los cambios sociales, económicos y políticos. Pues en lo personal pienso que pues antes yo creo consideraban que no era importante, o sea, tomar esos factores y pues conforme se fueron pues haciendo programas y se dieron cuenta de que pues realmente sí se deben de tomar en cuenta porque yo a lo mejor no cumplían todas las expectativas que ellos tenían. Exactamente. Antiguamente el modelo era tradicional y lo que yo les pusiera aquí en este momento, ustedes lo tenían que ejecutar y yo ignoraba completamente de dónde venían, a dónde iban, si comieron, si no comieron, de qué zona geográfica se ubicaban, no. Había un solo método, ese se tenía que ejecutar y se tenía que pasar por alto todos esos rasgos políticos, sociales y económicos. Si tenían o no la manera de venir a la escuela, a mí no me tenía que importar, se tenía que seguir la línea, nada más. Entonces, el factor de los modelos educativos tiene que ver demasiado dentro del institucionalismo. Gracias, Elena. Seguimos con Jonathan. El nuevo institucionalismo, en sus diversas vertientes económica, política y sociológica, representa un insumo teórico novedoso para explicar diferentes problemáticas en distintos campos organizacionales. En el campo educativo, particularmente el neoinstitucionalismo sociológico y el análisis organizacional han sido recuperados por algunos investigadores mexicanos, por ejemplo, Álvarez, 2004, y del Castillo, 2005. Ok. ¿Cuál sería el nuevo institucionalismo, Jonathan, de acuerdo a estos autores mexicanos? Bueno, considero que bueno, yo pienso que es, por decirlo, la escuela nueva, el nuevo enfoque que se le ha dado a la escuela, no como mencionábamos en la diapositiva anterior con mi compañera, que antes era simplemente tradicional. La escuela o la educación estaba, ¿cómo se dice?, encerrada o se consideraba que solo ocurría en el aula. Pero ahora considero que se toman en cuenta diferentes factores y lo que mencionamos en la anterior, básicamente, es el nuevo enfoque o el nuevo punto de vista con el que se tiene a la educación. Considerar algo más que un simple proceso de memorización a un proceso de transformación de la sociedad, que con ella una sociedad tiende a mejorar. Exactamente. Fíjense, a mí me pasó y lo comprobé ahorita que estamos con esta situación de recluirnos en nuestros hogares debido a la pandemia a la pandemia de COVID, con el programa de Aprende en Casa que están llevando o que
pausaron por vacaciones los niños de educación básica, el programa de Aprende en Casa, que es un contrato que se hizo con las televisoras de parte de la SEP para que los niños tuvieran educación vía televisión, tenía algunos programas que eran transmitidos desde otros países, eran programas educativos, didácticos, lúdicos, de Argentina, de España, donde se hacía un intercambio cultural, pero que tenían las mismas enseñanzas, cumplían con los objetivos de los aprendizajes que debían alcanzar los niños de su edad. Y cayó en polémica para el público mexicano, porque incluso mi papá lo mencionó. Oye, es que ¿cómo es posible que estemos aprendiendo lo de otros países? Oye, es que sí, eso siempre ha existido. Ya salimos de la línea, estamos viendo que todos tenemos las mismas necesidades. Antiguamente yo ignoraba, yo como docente tenía que ignorar eso. Nada más lo que se aprendía en México era lo que tenías que ver y tan. No había oportunidad a que tú como docente experimentaras, conocieras otras metodologías y que entendieras que tus alumnos tenían otras maneras de aprender y que tenían otras áreas que explotar que a lo mejor ni siquiera los niños sabían que poseían, porque no se les había dado la oportunidad de expresarse. Entonces, ¿nos sirvió el Aprende en Casa? Sí, sí nos sirvió para que el padre de familia se diera cuenta de qué manera trabajábamos y que tenía un sustento lo que yo le estaba explicando o aplicando a tu niño. Y que a lo mejor tú también como papá ignorabas, pues porque no tenías esa relación con el lenguaje que se estaba utilizando en clase. Entonces, es básicamente eso, la comparación entre lo que pasaba hace 40 o 50 años a lo que estamos viviendo en la actualidad. El abanico de posibilidades, de acuerdo a los modelos y métodos de enseñanza, se extendió. ¿Pasó Martín? Pasó Jonathan. Fui yo, maestra. Jonathan. Ok, gracias. Martín, adelante. Política educativa, acreditación institucional y educación superior privada en México. El proceso de expansión de la educación superior en México se reflejó en las altas tasas de crecimiento, principalmente durante el periodo 1960 a 1980, que se tradujo en el incremento de la matrícula atendida y en el número y variedad de instituciones de educación superior. Este proceso obedeció a causas estructurales de carácter económico, social y político. Entre ellas destacan la expansión demográfica sufrida en el país entre 1950 y 1970, la inserción de la mujer en los distintos escenarios del país y la política social de expansión del sistema a sus primeros niveles, plan de 11 años. Para el periodo 2007-2008, el sistema de educación superior estaba integrado por 2.442 instituciones, 843 públicas y 1.599 privadas y o particulares. Entre ellas se atendía a 2.814.871 estudiantes, de los cuales 1.850.769 realizaron sus estudios en instituciones públicas, 65.8%, y 964.102, 34.2% en instituciones particulares, ANUES 2008. Fíjense la cantidad enorme de matrícula que tenemos en comparación con hace 30, 40, hasta 50 años. Aumentó la matrícula. ¿A qué causas le atribuimos esto, Martín? Bueno, aumentó la matrícula porque la educación se hizo más profesional y llegó a todos los lugares. Es decir, antes llegaban la educación universitaria no era para todos y ahora es casi regalada la educación universitaria, es decir, el acceso. Así es. Fíjense, nos está diciendo algo aquí. Hubo un aumento demográfico, o sea, crecimos, como población crecimos, nos multiplicamos. A lo mejor no había una universidad cerca de la comunidad en la que yo vivía en ese entonces. Ahora sí la hay y ya tengo otra oportunidad de ingreso a mi educación profesional. No se le permitía o era de difícil acceso la educación a las mujeres, ya se le toma en cuenta el género femenino, ya tenemos profesionistas, maestras, doctoras, ya la educación es pareja, niños, jóvenes, adultos,
mujeres, hombres, ya llega a la ciudad, ya llega a la zona rural, ya llega hasta donde no estaba pensado ni siquiera que iba a haber una escuela, y ahora muchísimo más fácil su acceso con la modalidad en línea. Si sigo viviendo en una zona en la que no llega la escuela, porque vivo en la sierra, vivo en una zona selvática, lo único que me corresponde a mí es buscar señal. A lo mejor me voy a la carretera el día que tengo que presentarme a la clase en línea, y ya estoy haciendo mis tareas y ya tengo mis apuntes preparados para que el día que vaya a tomar la clase, ese día estoy subiendo todo lo que me están requiriendo. Básicamente a eso se debe el aumento de la matrícula, al crecimiento demográfico, a la inclusión de la mujer y hoy en día a la nueva opción que tenemos, que es la modalidad en línea. Sonia, adelante. A partir de la década de los 90 en México, se ha impulsado un conjunto de políticas que buscan mejorar la calidad de la educación superior y que privilegia la evaluación asociada al financiamiento como principal promotor del cambio institucional. Esta orientación en la política educativa está relacionada con la tendencia mundial sobre el aseguramiento de la calidad que, dependiendo del contexto nacional o regional de las IES, plantea entre sus principales objetivos impulsar la transferencia y la rendición de cuentas, mejorar la calidad de la educación superior, estimular la competitividad interinstitucional, definir estatus institucional, apoyar la transferencia de recursos entre Estado y las instituciones de educación superior, informar a estudiantes y empresarios, garantizar el buen uso de los fondos públicos, informar sobre las decisiones de investigación de fondos, efectuar comparaciones intencionales y facilitar la movilidad estudiantil. Ok, ahí les va. Fíjense, este ejemplo se los voy a dar porque lo estoy viendo yo desde hace casi 4 años que me encuentro trabajando en una escuela primaria de tiempo completo. Ok, dentro del sistema federal, turno matutino, vespertino, tiempo completo, como se quieran ubicar como ejemplo en este momento, tenemos una asociación de padres de familia, que es una organización de los padres de familia de la escuela, en la cual se encargan de recabar fondos por medio de las cooperaciones voluntarias que los padres de familia hacen para el mantenimiento de la infraestructura escolar. ¿Qué se paga con esas aportaciones? Se compran insumos, escobas, trapeadores, jabones, desinfectantes, se compra pintura, se le da mantenimiento a los salones, si tienen clima, se le da mantenimiento al clima. Es una cooperación voluntaria, no estamos obligados como tal a darla porque vamos a escuchar el argumento de que es que la escuela es gratuita y no estoy obligado a pagarte. Pues sí, no es que me estés dando el dinero a mí como escuela directamente, se lo estás dando a la organización de los papás, porque hay un encargado, un presidente, un vicepresidente, el secretario y el tesorero, que son los que se encargan de que la escuela se mantenga en pie. Lo único gratuito que te está aportando la educación federal son los maestros, y ahí sí yo no te estoy negando la educación. Tú mandas a tu niño o a tus niños a la escuela y yo te estoy dando educación porque el sistema federal está pagando el salario del maestro para que tus niños tengan educación. Pero tú, al formar parte de la escuela y formar parte de esta asociación de padres de familia, necesitamos de tu apoyo para que con tu aportación se le dé mantenimiento a la escuela y que tu niño o tus niños tengan mejores condiciones en las cuales trabajar. Ok, hasta ahí. Ese es el ejemplo dentro del turno matutino, vespertino y tiempo completo. Dentro de tiempo completo se reciben recursos adicionales a los que están
protegido, si se le pudiera decir así, la institución. Está la aportación de padres de familia, pero al pertenecer al programa de escuelas de tiempo completo tenemos un apoyo de la federación, el cual es un recurso económico por alimentación con el cual se cubre la comida del mediodía de los alumnos y del personal, y otro recurso que se llama gestión escolar, que si necesitamos hacerle una mejora al inmobiliario de la escuela o a la infraestructura, ahí se declara. Le construí un área de juegos a los niños con lo que enviaste y fueron 20,000 pesos. Ok, decláralo. Ahora le compré material didáctico a las maestras para cumplir con las fichas de trabajo que me está exigiendo el programa. Apúntalo, otros 10,000 pesos. Compramos un taller, curso para los padres de familia que tengan una mejor información de lo que compete a la alimentación de los niños. ¿Cuánto costó el curso? 5,000 pesos. Órale, págale y decláralo. Esos recursos que nos llegan de la federación están controlados por otra organización que se llama Consejo Escolar de Participación Social, o CEPS, y ellos regulan que el dinero, o sea, el recurso económico que brindó el sistema federal se gaste específicamente en todo eso que se está declarando. Es lo que nos está explicando ahorita con la política educativa y acreditación institucional dentro de México. En los programas de las escuelas de tiempo completo así se maneja. Independientemente de las aportaciones que hagan los padres de familia, el sistema federal nos da ese otro apoyo porque los niños no están nada más 5 horas, que es de 8 a 1 de la tarde, se quedan hasta las 4 de la tarde y pues el alumno tiene que garantizarle, al alumno hay que garantizarle su alimentación para que rinda dentro de las otras 3 horas que se va a quedar y para que esté laborando cómodamente o más agradable en esas 3 horas que se va a quedar. Y todo eso se justifica y se declara por medio de esa otra institución, esa otra organización que está dentro de la escuela, que es el Consejo Escolar de Participación Social. ¿Sale, vale? Y dentro de educación superior debe de ser exactamente lo mismo, pero ahí sí ya no está regulado por padres de familia, ya hay consejos escolares, que son los mismos alumnos los que trabajan con la administración de la universidad. Se acabó la presentación. Me voy para acá con ustedes. Voy a interrumpir esta diapositiva. Ya se acabó. ¿Dudas? ¿Aportes? Ok. ¿Dudas referente al proyecto nuevamente? ¿Todo bien? Profe, yo tengo una duda. Dígame. No creo que comente los criterios que nos había dicho, creo que estaba un examen, algo así. Sí, hoy se los voy a aplicar. Lo de cuenta que lo pone hoy y va a dar cierto tiempo para contestarlo o cómo. Miren, el examen yo lo pongo de 8 de la noche a 11:59 de la noche. Pero si ustedes se sienten preparados para contestarlo ahorita, se los activo ahorita. No, bueno, yo la personal yo creo más noche, profe, porque ahorita me ocuparía. Sí, no pasa nada. Yo nada más necesito que me confirmen el horario y se los activo a esa hora. ¿Todos de acuerdo a las 8 de la noche? Sí, maestra. Martín y Elena dijeron que sí. Sí, maestra. Sonia también. Jonathan. Ana, ¿quieres que sea a las 8? Maestra. Yanira también dijo que sí. Ana no quiere, ¿eh? Si Ana dice que no, no se hace a las 8. Sí, maestra, no hay problema. Sí, claro. Aquí es comunitario. Todos acordamos entonces a las 8 de la noche se activa el examen, 11:59 de la noche se cierra. ¿Sale, vale? Ok, vamos a interrumpir la grabación.